Buenas, este es el primer ejercicio de la parte de distribuciones de carga en objetos continuos, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es dar un momento para poner aquí en el video lo que sería el enunciado. Ok, entonces, como vieron, el enunciado lo que nos dice es que hay un disco, ¿verdad? Que está cargado, tiene una densidad de carga uniforme, o sea, tenemos una densidad superficial uniforme de carga y que tiene dos radios, ¿verdad? Tiene un hueco en el centro, entonces se te manejan con dos radios. Entonces, este ejercicio está sacado del CIVIS, decimotercera edición, el volumen 2, que es el que trabaja la parte de todo lo del campo eléctrico. Pero bueno, em, lo primero que nos dice el ejercicio, ¿verdad? Es que tenemos una densidad de carga eh, que es igual a sigma. Nuestra densidad de carga es igual a sigma. Entonces, lo primero que nos pregunta, y es lo que voy a hacer al inicio, ¿verdad? Es cuánta sería la carga, ¿verdad? O cómo estaría la carga de este disco con ese hueco en el centro, dada en términos de sigma. ¿Ok? Entonces, lo primero es recordar que sigma va a estar dado como la carga total que tenga este sistema, ¿verdad? Entre el área. ¿Ok? Así es como definimos una densidad superficial. Más que esta es uniforme, ¿verdad? Es una constante este signo, entonces va a ser la carga total sobre el área. Y lo que estamos buscando es esta Q. Entonces, lo que podríamos decir y lo que podemos ver es nada más, para este caso que es uniforme, podríamos pasar a multiplicar acá este sigma y obtener lo que sería la carga total. Nada más lo que decimos es que es sigma por el área que tenga este objeto de acá. Y lo que nos faltaría es decir cuál es el área que tiene ese objeto. Bueno, el área va a ser el del radio exterior, el área que tendría un disco con el radio exterior menos el del radio interior. Entonces lo que diríamos es nada más que el área, el área de este objeto será entonces pi, el R2 al cuadrado, ¿verdad? Menos pi, y después aquí lo que vendría es el R1 al cuadrado. Entonces eso es lo mismo que decir, nada más pi R2 cuadrado menos R1 al cuadrado. Entonces eso es lo que tendríamos como área para este caso y lo que tendríamos como carga, entonces, ya la carga total de este objeto sería nada más sigma por A, ¿verdad? Sigma por A, que entonces va a ser sigma por este pi y luego esta multiplicación de acá. Okay. Entonces vean que en este caso es bastante sencillo. Lo que voy a hacer ahora es, hay algunos casos en los que no podemos sacar tan fácilmente lo que sería el área. O tal vez este sigma de acá no sea una constante, entonces no puedo aplicar nada más esto tan sencillo de acá, de decir que como esto es constante, nada más paso el otro a multiplicar, ¿verdad? El área. Puede que este sigma vaya cambiando dependiendo de alguna de las variables que tenga yo en mi sistema, ya sea el ángulo o el radio de este disco. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Lo que voy a plantear es, para el caso donde yo tengo un sigma que no es constante, cómo se trabajaría y luego, mientras voy en ese procedimiento, digo que el sigma es constante y por eso es que voy a llegar a este mismo resultado. Pero la idea es para que se vea desde los dos lados, ¿verdad? Desde el caso más sencillo y luego también cómo trabajar casos un poco más complicados. Entonces voy a hacer un pequeño corte acá y entonces volvemos para hacerlo con el otro método. Bueno, volvemos. Y ahora lo que voy a trabajar es el caso, voy a decir el caso general donde tendríamos un sigma, una densidad superficial que no sea constante. Y esto se lo estoy agregando al ejercicio y es nada más para que se vea cómo se trabajaría, ¿verdad? Si tenemos un sistema un poco más complicado. Entonces es como para darle un poco más, ¿verdad? Y que el ejercicio sea un poco más cargadito. Entonces, en el caso en el que yo tenga un sigma que no sea constante, ¿ok? Que toda esa distribución de cargas, ¿verdad? Que va a estar en ese disco, yo lo que maneje sea una densidad variable, yo lo que sí puedo afirmar, porque esto siempre se puede hacer, es decir, que para una pequeña parte o una contribución infinitesimal de esa carga, ¿ok? Ahí la densidad sí va a ser constante.
O sea, yo sí puedo relacionarlo si estoy considerando solo una pequeña distribución de esa carga. Eso significa pasarnos al modo o al mundo de los diferenciales, ¿sí? Entonces, donde antes teníamos sigma, para ver, sigma es igual a Q entre A, ahora lo que voy a tener es que va a ser un diferencial de la carga y un diferencial del área. Entonces, con eso estoy diciendo que en lugar de tener toda la carga y todo el área, lo que tengo es nada más una pequeña contribución de carga que va a estar dada de una pequeña contribución del área de este disco. Entonces sería nada más como estar tomando una pequeña sección, una muy pequeña sección, ¿verdad? Qué sé yo, para hacerlo grande y que se vea, ¿verdad? Entonces algo cuadrado, pero la idea es que nos lo imaginemos que sea diferencial, que sea muy, muy, muy pequeño. Y entonces en esa parte yo puedo garantizar que por lo menos ahí la densidad es constante, ¿sí? La idea es que si yo empiezo a ver todo o mapeo todo lo que sería el disco, entonces yo veo que la densidad es distinta para cada punto. Pero si solo me concentro en un pequeño punto, entonces ahí yo puedo decir que justo ahí la densidad sí cumple esta función. Luego, cuando yo me pase a otro punto, entonces también no va a cumplir, pero ya ahí sería otro valor de densidad. O sea, esto va a ir cambiando conforme yo voy viendo contribuciones. Entonces, la idea de trabajar con esto es para después integrarlo. Entonces, lo que hago es muy parecido a lo que hice antes, lo que hago nada más voy a subir el diferencial, que aunque matemáticamente se sabe que eso no es lo que pasa, nada más, pues nosotros decimos, ¿verdad? Que lo subimos. Entonces, esto queda como sigma de A y aquí queda de Q. Entonces la idea es otra vez obtener la carga total que tenga este disco. Entonces si yo integro este lado, yo lo que voy a obtener es la carga porque sería nada más la integral de Q. Entonces de este otro lado también voy a tener que integrar y voy a integrar con respecto a este dA, ¿verdad? Ese dA. Entonces lo que va a pasar ahí es que si yo digo la integral de dQ, que eso va a ser entonces Q, ¿verdad? Esto iría de 0 a Q, claramente. Entonces con eso obtendría nada más Q. Eso va a ser igual a la integral de sigma de A. Okay, entonces, donde dA lo que representa es otra vez un diferencial de área, o sea, una pequeña área. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos el disco, antes teníamos que todo el disco era área. Ahora lo que estamos diciendo es que un pequeño pedacito de esa área. Okay, entonces, ahí es donde aparece lo de las integrales dobles, que no sé si recuerdan, en física 1 aparecía este mismo problema, que teníamos diferenciales de área y diferenciales de volumen y que todavía no sabemos manejarlo, ¿sí? Entonces ya para este momento probablemente los que sepan de cálculo 3 o lo hayan llevado ya, sí se puede manejar una integral doble, es bastante sencilla, pero técnicamente nosotros todavía no hemos visto esa parte. Entonces tenemos que analizarlo desde otra perspectiva para que esto se convierta en un diferencial mucho más sencillo que nosotros sí sepamos manejar todavía a este nivel. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver cómo resolver este integral de sigma de A. Okay, entonces, después de este pequeño corte, vamos a seguir con eso. Bueno, volvemos. Entonces, como estamos diciendo, lo que ocupamos es sacar esta DA de alguna forma, ¿verdad? Ver cómo lo podemos trabajar para hacer este diferencial. Y entonces ahí es donde nos interesaría saber cómo está trabajando nuestro sigma para saber cómo podríamos seguir o cómo podríamos simplificar esta parte de A. Entonces, hay dos posibilidades dependiendo de cómo se trabaje sigma. Entonces, por ejemplo, si sigma es una variable dependiente de el radio, dependiente de R, si yo lo que tengo es un sigma que dependa de R de alguna forma, ¿ok? Qué sé yo, digamos que un alfa R, por ejemplo, podría ser una forma de ver a sigma, ¿verdad? Donde decimos que alfa es una constante y R es el radio al que esté, ¿verdad? Desde este eje. Entonces, a mí lo que me interesaría es formar ciertas áreas que tengan siempre un mismo radio, ¿ok? Que tengan un radio constante. Entonces, ¿qué pueden ser esas áreas? Bueno, en ese caso, para ese problema lo que trabajaríamos sería pequeños anillos que sean muy delgados, ¿ok? Y que entonces todos tengan siempre, este, conforme yo me voy moviendo a través del anillo, que ese anillo tenga un radio constante, o sea, que el radio se mantenga siempre constante sobre ese anillo. Entonces yo sé que en esa área la densidad siempre es constante. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener el mismo R. O sea, la posición que voy a tener con respecto al eje, ¿verdad? Del radio que va a existir ahí, siempre va a ser el mismo. Entonces yo puedo decir que tienen el mismo sigma, comparten el mismo sigma. Entonces, para ese caso, yo podría usar, por ejemplo, los anillos, como les estoy diciendo, y entonces yo integro sobre muchísimos anillos. Lo que yo digo es que dA, el diferencial de área, se me convierte en un anillo delgado.
¿Y cómo sería el área de un anillo delgado? Bueno, pues primero, recuerden que un anillo delgado se vería, si yo lo estiro, ¿verdad? Si yo lo que hago es como cortar este anillo, ¿verdad? Y lo estiro, tendría un largo que sería de 2pi por el radio este, que esté escribiendo, ¿verdad? Entonces el de A se vería como 2pi r, esa sería la circunferencia, eso sería el largo, por decirlo así, y después el ancho, como es un anillo muy delgado, yo lo que digo es que el ancho sería de un tr. ¿Okay? Y entonces vean cómo estoy convirtiendo de un diferencial de área a solo un diferencial de radio de r. Y después aquí este sigma también tiene un r, y entonces ahí es donde yo integro, ¿verdad? Van a estar estos dos r's por acá, van a ser un r cuadrado, y después este dr es por lo que yo integro, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las posibilidades. Después tenemos otra posibilidad. Otra posibilidad sería que el sigma dependa del ángulo, ¿okay? El ángulo zeta que se está generando por ahí. Entonces, qué sé yo, digamos que esto sea un beta por zeta, ¿okay? Por decir algún ejemplo, ¿verdad? Entonces, la idea es que nuestro sigma, nuestra densidad superficial, esté dependiendo de un ángulo. Entonces, como yo necesito estar sobre un mismo ángulo siempre, yo lo que hago en lugar de pensar en anillos es en pequeñas franjas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Una franja por acá, ¿sí? Una franja o una barra, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Como una placa muy larga, que sea la que haga o que trabaje como mi idea, mi idea, mi diferencial de área. ¿Por qué? Porque yo sé que mientras yo mantenga un mismo ángulo, ¿sí? Mientras yo esté a un cierto ángulo, el sigma ahí en toda esa línea va a ser constante, ¿okay? Y después yo lo que hago es que voy integrando de esta forma. Entonces, para el caso donde tengo una densidad superficial dependiente del radio, yo lo que voy haciendo es que consigo algo que tenga el mismo radio, y después lo que voy es que lo que hago es voy integrando, ¿verdad? Con respecto a ese radio y voy abriéndome para llegar de R1 a R2. Después para el otro caso, donde yo tengo un sigma más bien, ¿verdad? O sea, un sigma dependiente de zeta, perdón, que es dependiente del ángulo. Entonces yo lo que hago es que consigo algo que tenga un mismo ángulo, que sería esta barra, y después voy recorriendo al integrar, ¿verdad? Todo lo que sería el disco. Entonces en esta parte lo que tendría aquí, bueno, este es un poco ya más complicado, ¿verdad? Porque lo que ocuparía es saber cómo está de esta forma acá, que generalmente lo que se hace es que se trabaja como un triángulo que sea de esta forma, algo como así. ¿Okay? Donde esta parte de acá, bueno, este lado de acá va a ser de ancho R1 de cita. Este otro acá va a ser R2 de cita, ¿sí? Y después este largo que vamos a tener aquí va a ser de lo que sería R2 menos R1. Entonces, esta forma es un poquillo más complicada, ¿verdad? Evidentemente, en estos casos nosotros no la vamos a manejar. Nosotros generalmente lo que ponemos es este derivado con R, ¿verdad? Y entonces tendríamos que sacar el área de esta parte de acá, que como les digo, como ya no es una línea recta, ¿verdad? No es nada más un rectángulo, entonces sí se vuelve un poco más complicado. Tiene dimensiones distintas a ambos lados, ¿verdad? Ya es como un trapecio. Entonces, pero bueno, eso sería más o menos cómo se debería trabajar para pasar de DEA a un DESITA. Al final vean que lo que nos quedaría es por ahí un DESITA, eso es lo que se estaría buscando. Pero bueno, entonces, ya pasando eso, consideramos entonces en nuestro sistema, en el sistema que vamos a trabajar nosotros, que este sigma es constante. Entonces lo que va a hacer es salir del integral. Entonces ya habiendo visto cómo puedo cambiar mi idea, ¿verdad? Ya lo que voy a hacer ahora es trabajar el sistema que me da el ejemplo. Entonces esto es lo que voy a hacer después de este pequeño corte. Muy bien, entonces ya habiendo trabajado un poco, ¿verdad? ¿Cómo se vería esta integral si el sigma fuera dependiente de alguno de las variables, ¿verdad? De este sistema, ya sea R o sea zeta. Entonces, pues eso sería un caso, ¿verdad? Eso sería en otros problemas. En este lo que nos dicen nada más que este sigma es constante. Entonces eso significa que puede salir perfectamente una integral. Entonces yo lo que tendría por acá es que esto es Q es igual a sigma y esto sería la integral de el diferencial de área. Entonces, esto se haría, ¿verdad? En todo lo que es el área del sistema y vean que entonces me va a quedar exactamente lo mismo que tenía antes. Q es igual a sigma por A. Pero entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a trabajarlo con uno de los dos que puse allá, voy a poner el del radio. Entonces, para que se vea cómo también se puede salir, ¿verdad? En el caso de que yo no tenga un área bien definida, ¿verdad? Que no sea nada más
algo tan sencillo como un disco con un hueco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ver cómo se podría trabajar esta integral, ¿verdad? Recuerden que todo esto también se vio un poco en lo que era física uno en la parte de distribuciones de masa, solo que en este caso son distribuciones de carga en lugar de masa, eso es lo que estamos cambiando por ahí. Entonces van a ver que la parte del campo eléctrico también es bastante parecido a lo que se hacía en el caso de, para ubicar el centro de masa, pues cambia un poco porque ahí vamos a tener un R a la 3 abajo, ¿verdad? Entonces ahí es donde va a haber un pequeño cambio, pero eso es lo de menos, ¿verdad? Vamos a trabajarlo y van a ver que al final lo único es saber cómo integrar, cómo preparar estas integrales para que sean mucho más sencillas de realizarlas. Entonces, como les estoy diciendo, esto yo lo podría cambiar de un solo a A, ¿verdad? Sabiendo cuál es el área de la figura, o podría trabajarlo, ¿verdad? Como lo puse aquí antes, ¿verdad? Entonces esto va a ser Q, nada más vamos a ver si me escribe el, ajá, Q es sigma, y después aquí cambiaría este de A por lo que tenía antes, que era 2pi R de R, que sería el área de un pequeño anillo, ¿verdad? Y entonces yo lo que voy a hacer es integrar y tendría que integrar desde R1, que sería el anillo más pequeño, hasta R2, que sería el anillo que tenga la abertura más grande, ¿verdad? El radio más grande. Entonces sería de R1 a R2 y vamos a ver que al integrar esto voy a obtener exactamente lo mismo que tenía cuando hice el ejercicio de la forma más sencilla, ¿verdad? Nada más de sigma por A. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, puedo sacar este 2pi, que es constante, y lo que me queda es un integral de R, que sería nada más R al cuadrado medio, ¿verdad? Entonces, lo que tendría por ahí es 2pi sigma, que es lo que tengo afuera, y después aquí lo que saldría por hacer la integral es un R cuadrado medios evaluado en R1 y en R2. Noten que este medio, ¿verdad? Este 1/2 yo lo puedo sacar y entonces se cancela con este otro. Entonces vea que me queda el pi sigma que tenía la parte anterior. Entonces lo que me queda es pi sigma y después acá lo que me queda es R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, que sería la evaluación que hago, ¿verdad? En los dos límites. Y entonces me da este Q exactamente igual al que tenía antes, ¿verdad? Que con el radio externo y el radio interno. Entonces vea que llego a lo mismo, llego a la misma área que tenía antes, solo que en esta parte, como les digo, quise hacerlo integral para que se viera qué es lo que pasa. Piensen que si este sigma no fuera constante, si fuera algo dependiente de R, por ejemplo, entonces se hubiera quedado dentro de la integral. Y entonces a R, ya sea una R, un R cuadrado, un R al cubo, 1/R, lo que sea, como sea la función de sigma, ¿verdad? Va a afectar en lo que yo tenga que hacer ahí en la integral y es lo que me va a cambiar ahí el resultado, ¿verdad? Entonces es como la única diferencia que podría haber, ¿verdad? Y es como para que ustedes vean cómo se podría trabajar ese caso. Si el sigma no es constante, queda dentro de la integral y tengo que ver cómo se relaciona con este R que tengo por aquí y este diferencial de R para hacer la integral. Los límites, bueno, están dados por esos puntos, ¿verdad? Si fuera un disco sólido, ¿verdad? Que no tuviera este orificio, entonces lo que decimos es que empieza con el radio cero. O sea, aquí empieza en cero y termina en este caso en R2. Pues bueno, cuando ya tenemos un disco sólido, nada más se dice que es de radio R, ¿verdad? Ya no hay que poner dos radios, entonces nada más sería de 0 a R. Entonces así es como se trabajaría, ¿verdad? Pero entonces vean que llegamos al mismo resultado al final, ¿verdad? Entonces ya por lo menos lo que es averiguar la carga que tiene este disco en términos de variables que conocemos, que serían sigma y los radios, pues ya lo tenemos. Entonces ahora hay que hacer la siguiente parte, que es que nos dicen que hay un cierto campo, perdón, hay un cierto punto, ¿verdad? En el eje X donde queremos averiguar el campo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer a continuación después del siguiente corte. Bueno, volvemos. Y entonces ahora la siguiente parte lo que nos dice es que un cierto punto, ¿verdad? En un cierto lugar de este eje X, que es el que está pasando justo en el eje perpendicular a lo que sería el plano del disco, hay un punto, ¿verdad? Donde nosotros queremos medir lo que sería el campo eléctrico que está generando esta figura, ¿verdad? De esta forma, esta distribución de carga. Entonces, aquí lo que hago, aquí en esta figura de abajo, es un pequeño análisis de una pequeña contribución, ¿verdad? Que daría a un pequeño campo eléctrico. Entonces, otra vez, como este objeto es una distribución de carga continua, ¿verdad? Yo lo que tengo que ir haciendo es viendo cómo contribuye cada uno de estos pequeños, estas pequeñas áreas que definen a todo este objeto, ¿verdad? Cómo es que cada una de ellas, cada una de estas distribuciones de carga, podría decir, ¿verdad? Contribuciones de carga, este, contribuyen, valga la redundancia, a el campo eléctrico.
Entonces, por ejemplo, este punto que se ve acá verde es una contribución que es lo que yo vería, digamos, como un punto verde por aquí, ¿verdad? O sea, un punto por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es como yo lo vería, cómo es que está contribuyendo, de la qué distancia está de ese punto P, que estaría dada por esta línea punteada roja, ¿verdad? Y la contribución que me da el campo eléctrico, que sería un diferencial, que es lo que hay aquí, una D, a ese campo eléctrico. Y lleva una cierta dirección, ¿verdad? Sabemos que el campo eléctrico es un vector. ¿Okay? Y entonces yo lo que digo, nada más para tener ahí como referencia, es que él está a un cierto radio, ¿verdad? Que aquí estaría, vean que en este caso no sería R1, ¿verdad? Está ahí en medio de la placa, es un valor ahí variable, y después a una distancia por arriba de X, que es la que nos están diciendo que a esa distancia está, ¿verdad? Del plano está el punto, ¿ok? Entonces eso es lo que tendría ahí, la pequeña contribución que me da eso. Y entonces esa contribución va a estar dada de esta forma, ¿verdad? Así como nosotros decimos que el campo eléctrico está relacionado con una carga, la constante eléctrica, ¿verdad? K sub E, y la distancia que esté al cuadrado, ¿verdad? En una cierta dirección. Entonces, si yo estoy hablando de un diferencial, ¿verdad? De una pequeña contribución, entonces sería con la pequeña contribución de carga correspondiente. O sea, si aquí es diferencial, aquí también. Y entonces sabemos que para obtener el campo total lo que tenemos que hacer es hacer la integral. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, bueno, ¿qué es este de Q? ¿Cómo puedo yo expresar también cómo va a ser esta dirección? Y después, ¿qué es esta distancia que tenemos por aquí? Entonces, toda esa respuesta nos la va a dar esa figura, que por eso es que la colocamos ahí. Entonces, vean que la dirección que va a llevar este objeto está en X y después en este plano, ¿verdad? Tiene una parte en X, que sería la vertical para este caso, como se planteó, ¿verdad? Esta sería la parte en X y después también va a tener en esta dirección, ¿verdad? Hay dos contribuciones por ahí. Lo que tenemos es una parte acá, ¿verdad? Y después una parte para arriba. Esas dos son las direcciones que me darían SD. Entonces, esa R vector, este R que tenemos aquí como dirección, yo debería de partirlo en dos, ¿verdad? Una parte que va a estar relacionada con un cierto ángulo, ¿verdad? Ese ángulo ahorita lo tengo que generar y que me dé la parte en X y después otra parte que me dé con otra dirección, ¿verdad? Y que esté dada con la parte en Y. Entonces, por ejemplo, utilicemos un ángulo que esté dado, vamos a utilizar este de acá, ¿ok? Este ángulo que se forma acá, que este se vería el sitio. Entonces, si yo utilizo ese, vean que se forma aquí también, porque esto tiene que llevar la misma dirección y aquí todavía tengo el horizontal, ¿verdad? Entonces, el ángulo que se forma aquí. Entonces, vean que el X, ¿verdad? La parte en X, que sería la vertical, está relacionada con el seno de ese ángulo. Entonces, la parte en X va a estar dada como seno de cita y vamos a poner lo que es en Y por ser la dirección en X. Y después la otra parte, yo puedo decir que esto, por ejemplo, sea Y, ¿verdad? Yo voy a decir que esto es Y. Vean que eso va a ir cambiando dependiendo de dónde esté yo en el disco, ¿verdad? Esto puede ser Y. Y para adentro, por decirlo así, como saliendo de la pizarra y entrando, estaría el eje Z, por dar algunos valores, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, ¿sí? Yo diría que este es y entonces lo que digo es que la otra parte de acá, esto aquí estaría dado con el coseno, más, más el coseno en J. ¿Okay? Entonces eso es lo que tendría por esta parte. Entonces, ese R tendría que convertirlo a estas dos cosas de acá. O sea, este R lo paso a que sea toda esta parte de acá. ¿Ok? Y luego, esta distancia que tenemos aquí, que recuerden, esto lo que nos está diciendo es la distancia que hay desde la contribución de carga a donde esté mi punto P. Entonces sería de este punto verde hasta este punto negro acá. Vean que esa distancia va a estar dada por una hipotenusa que va a estar, que va a tener como catetos este R, que es el radio al que yo esté, y esta X, que es la que es la distancia a la que esté yo del plano, ¿verdad? Sobre el eje X. Entonces, esas dos nos van a dar lo que sería el R cuadrado que está acá. Noten que, y esto es muy importante, este R que está aquí es distinto a este que está acá. Este lo que está escribiendo es el radio que hay desde este centro hasta donde está el punto, ¿ok? En el mismo plano, o sea, en el plano del disco. Esta R de acá es distinta porque esa lo que nos está diciendo es cuánto es la distancia que hay desde el punto donde yo estoy analizando la contribución de carga hasta el punto donde yo quiero analizar el eje, el campo eléctrico en el eje, ¿ok? En el eje. ¿Sí? Entonces son distintos, ¿sí? Entonces tal vez a veces puede llegar a confundir, pero siempre recordemos que la fórmula del campo eléctrico, el R que tenemos aquí al cuadrado es la distancia que hay desde la contribución
hasta el punto, ¿sí? Eso es muy importante recordarlo. En cambio, cuando yo estoy haciendo este análisis, bueno, pues pude haber considerado otra variable, ¿verdad? Para no confundirlo tanto, pero como es un radio, ¿verdad? Y al final me va a quedar algo con términos de DR, entonces por eso es que se escoge esa letra, ¿verdad? Ya es ahí el problema. Y después, también esta R, vean que esto es un vector, ¿verdad? Esto es un vector unitario, esto es una dirección, eso es lo que nos está dando. Entonces tampoco es igual a este ni a este de acá, ¿verdad? Eso es un vector y por eso es que se le pone aquí al techo. Y vean que ese vector unitario se está convirtiendo en otros dos vectores unitarios al hacer esta parte de acá, ¿verdad? Lo que estoy haciendo ahí nada más es, si el vector unitario es, vamos a ver, si el vector, perdón, nada más déjenme cambiar esto, vamos a ver si este me sirve. Si el vector unitario R va en esta dirección, ¿verdad? Como nos está enseñando esta flecha verde, entonces yo lo que estoy sacando es de su contribución horizontal y su contribución vertical, ¿verdad? Entonces, si esto es R, esto aquí es seno de cita, ¿verdad? En I. Y después esto acá es coseno, perdón, coseno de cita en J. Y piensen que ahí técnicamente yo, para saber qué es la contribución, yo nada más lo que digo es, bueno, es la magnitud por el seno y la magnitud por el coseno. ¿Cuál es la magnitud de un vector unitario? Por definición, como está dicho, ¿verdad? Vector unitario, la magnitud es 1, entonces por eso no aparece aquí, ¿verdad? Pero en teoría aquí debería haber un 1, pero no se pone, ¿verdad? Entonces tenemos este seno de cita en I y coseno de cita en J. Entonces ahora lo que nos falta, vean que es nada más la primera parte, y por cierto, este ejercicio más o menos está explicado ahí en el libro, en uno de los ejemplos con un anillo, pero nosotros lo vamos a hacer con este disco con un orificio. Vamos a ver cómo se cancela uno de sus dos contribuciones. Entonces yo me elimino por completo uno de estos dos componentes. Entonces eso lo vamos a hacer después de esta pequeña pausa. Bien, entonces lo que les estaba diciendo es, uno de ellos dos se va a eliminar, por la simetría que tiene este problema, ¿ok? Es algo que pasa ahí en ciertos, ejercicios, cuando se tiene un objeto, ¿verdad? Que tiene cierta simetría, es simétrico en alguna forma. Entonces, lo que tiene es que por cada punto o cada contribución que yo tenga a un lado del disco, yo tengo una que está justo en el punto opuesto de ese disco, ¿sí? Justo en el punto opuesto, con el mismo radio, ¿ok? El mismo radio, solo que a un punto opuesto de él, ¿verdad? Con respecto a ese eje. Entonces, es el caso que tenemos aquí, son dos contribuciones, ¿verdad? Las dos van a estar a una misma distancia R, digamos, ¿verdad? Una misma distancia R, y entonces las dos están opuestas en lo que sería el disco. Y entonces ellas van a generarme estos campos de acá, algo así como el estilo, como lo que había puesto acá. Y ellas van a tener una contribución en la parte que llamé en su momento, ¿verdad? El eje J, ¿ok? El eje Y, que está relacionado con J. Entonces, esas contribuciones horizontales, vean que van a tener la misma magnitud porque están a una misma distancia, son la misma carga. Si yo considero, ¿verdad? Como en este caso que el sigma es constante, entonces las cargas, en la contribución de carga va a ser la misma, entonces esta parte aquí es la misma, como les digo, la distancia va a ser la misma, ¿verdad? Eh, y lo que tengo nada más que tienen direcciones opuestas. Entonces, ¿qué va a pasar con ellas dos? Bueno, se van a cancelar. O sea, esta que va hacia la izquierda, esta que va a la derecha y esta que va a la izquierda, se van a cancelar entre las dos. Y entonces esta parte de acá yo no voy a tener que preocuparme porque al haberla integrado, que yo podría hacer todo el trabajo, ¿verdad? Podría hacer toda la integración, me daría cuenta de que eso simplemente se cancela, ¿sí? Eso se va a ir cancelando. Y eso no solo se cumple para dos puntos de esta forma, sino que también dos puntos que estén acá, por ejemplo, uno aquí y otro acá, o uno aquí y otro acá, uno aquí y otro acá, ¿verdad? Y así conforme yo me vaya moviendo en todo el disco. Entonces, todas esas contribuciones que puedan ir de forma horizontal, todas esas se van a cancelar. Y lo único que me va a quedar ahí es que, eso sí, ¿verdad? Esta contribución tiene una parte vertical, disculpe, una parte vertical en esta dirección y otra, esta de acá, tiene una contribución en esta parte de acá vertical también. Esas dos van hacia arriba, entonces más bien estas dos se van a sumar, ¿ok? Entonces esa parte de ahí más bien va a tener siempre el positivo. Entonces, con eso, al final lo que queremos decir es que esta parte de coseno de cita en J se va a eliminar, ¿ok? Y esto no lo tenemos que considerar cuando hagamos la integral. Solo vamos a considerar la parte del seno de cita, ¿ok? Y ahora sí, tenemos que decir, ¿qué es este seno de cita? ¿Qué es esto de acá?
Bueno, pues viendo lo que tenemos aquí, vean que tenemos los catetos y por tanto tenemos la hipotenusa, ¿verdad? Que va a ser r cuadrado más x cuadrado. Yo podría sacar el seno de esa parte, ¿verdad? El seno de zeta realmente será el opuesto sobre lo que sería la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, en ese caso sería x sobre la raíz de r cuadrado más x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendríamos ahí como nuestra hipotenusa eh, sí, esto sería la hipotenusa del triángulo, y entonces eso es lo que tendríamos. Donde esta R de acá va a ser variable, ¿verdad? Esta sería nuestra variable en nuestro sistema. Entonces vean que yo tendría que buscar a ver cómo hago para integrar con respecto a esto que está acá. Pero eso sí, también noten que yo todavía tengo esta parte de acá, ¿verdad? Esta distancia del cuadrado, que esto también es esa hipotenusa. Entonces sería algo como ese r cuadrado que tengo ahí realmente, yo lo vería. Noten que esto sería la distancia, ¿verdad? Esto es la r que corresponde a esto. Y ya lo voy a cambiar a términos de mi geometría. Eso va a ser r al cuadrado más x al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos a esa parte. Vean que esto yo lo puedo ver nada más de esa forma, ¿verdad? O para poder relacionarlo con esto, que al final es un r al cuadrado más x al cuadrado a la 1 medio, esto también se puede ver como un a las 2 medios, ¿verdad? Y eso lo hago nada más para que después vean que al yo tener que hacer la integral va a ser esto que está abajo y esto que está aquí abajo también me van a hacer 1 a la 3 medios. Entonces ahora sí, lo que es ya colocar todo lo que necesito para resolver mi integral es lo que vamos a hacer después de este pequeño corte. Bien, entonces, bueno, ya hicimos el análisis, ¿verdad? De cómo vamos a cambiar estas variables y ahora lo que nos toca es, pues, ya hacer la integral, ¿verdad? Ponernos a trabajar en ello. Entonces, la idea de esto es integrar con respecto a este DE, ¿verdad? Que eso lo que nos daría nada más es el campo eléctrico total y después de este lado, entonces vamos a integrar, pero recuerden que nosotros no podemos integrar en DQ. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo por el sigma dA, ¿verdad? Que teníamos en la parte anterior y ese dA tenemos que cambiarlo a nuestros términos, por ejemplo, a este término R, ¿verdad? Podemos utilizar con esta parte perdón, de este aquí, porque este no, ¿verdad? Este aquí adentro, ¿verdad? Tenerlo en esos términos, ¿verdad? Para poder realizar una integral que nosotros sí conozcamos. Entonces, lo que vamos a tener por ahí al final va a ser que la integral, vamos a ver, disculpen, ok, la integral de ok, va a ser nada más el campo eléctrico total y después de este lado vamos a tener la integral de esto, que entonces va a ser la integral de KE sobre. Entonces al principio lo que tengo que poner es este r cuadrado, ¿verdad? Que dijimos que va a ser r cuadrado más x al cuadrado a la 2 medios. Luego vendría el dq, que sería el sigma de A. Y después lo que tendríamos aquí en esta R sería esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces nada más voy a borrar para tener un poco de campo por ahí. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tener como SDR, habíamos dicho que era seno de zeta i, seno de zeta lo teníamos aquí escrito hace un momento y eso era x sobre la raíz, o bueno, vamos a ponerlo ya como a la 1 medio, ¿verdad? De r cuadrado más x al cuadrado a la 1 medio y después aquí el i. Y como les había dicho antes, ¿verdad? La parte en j esa simplemente no la considero, yo podría ponerla, pero me daría cuenta de que eso al final va a ser cero, ¿verdad? Al final eso se va a cancelar. Entonces, por eso ni siquiera se pone. Entonces, se va a ir cancelando entre contribuciones. Entonces, eso es lo que tendríamos, ¿verdad? Para nuestro sistema. Y ahora sí, la variable aquí, ¿cuál es? Bueno, recuerden que x es solo la distancia que hay del plano a donde está el punto. Eso se mantiene constante siempre, ¿sí? Eso va a ser una distancia siempre constante. Lo que va a ir cambiando aquí más bien es este r. Entonces, eso es lo que voy a tener que poner yo después en integral cuando ya deje de pensar en dA, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir reduciendo, ¿verdad? Y entonces decimos que esta E de aquí va a ser igual a, vamos a sacar lo que serían constantes, que sería el KE es una constante, K sub E, el sigma va a ser una constante que puede salir, ¿verdad? Y después lo demás sí se queda. Ah, bueno, la X también puede salir por ahí, ¿verdad? Si fuera el caso. Okay. La X también es una constante, puede salir. Y entonces lo que nos queda ahí es nada más
el de A que voy a convertir a 2pi r de r, ¿verdad? Queda como lo habíamos puesto antes. Y después aquí abajo la multiplicación de estos dos, que sería r cuadrado más x al cuadrado. Y esto aquí entonces 2 tercios y un medio, 2 medios, perdón, y un medio, es 3 medios. ¿Ok? A la 3 medios. Entonces, eso es lo que tendríamos por ahí. Vean que este 2pi también lo puedo sacar y lo que me va a quedar es nada más esta r y este r cuadrado más x cuadrado, a 3 medios de r. Y después los límites, ya ahora sí, como están de r, yo puedo poner que son de r1 a r2, ¿verdad? Esos serían los límites. Y entonces ya lo único que nos faltaría es, bueno, pues recordar cuál sería la integral que relaciona r de r y luego esto que está aquí abajo, a las 3 medios. Entonces eso evidentemente ya podría sacarse por tablas, ¿verdad? O en el caso de cuando son exámenes presenciales, lo que se hace es que se da, ¿verdad? La fórmula, pues no es una que se recuerde mucho, ¿verdad? Entonces, por eso no habría problema. Eso entonces es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Después del corte, nada más lo que voy a hacer es buscar en la tabla y ponerlo exactamente como es. Bien, entonces nada más lo que dice, como les digo, es, bueno, pasé este 2pi para afuera y entonces lo que nos queda es r de r y esta que está acá, ¿verdad? R cuadrado más x al cuadrado, la 3 medios. Eso es lo que se integra, ¿verdad? Y sacado por tablas, de nuevo, como les digo, ustedes en el caso, bueno, para lo que son quizzes, etcétera, ¿verdad? Que es lo específico para este semestre, pues las tablas las tienen a mano, ¿verdad? Tienen una computadora en caso de un examen presencial o en caso de que uno ya esté trabajando, ¿verdad? Pues ahí están disponibles las tablas, siempre hay forma de obtener este tipo de integrales, ¿verdad? Entonces el resultado sería algo como de este estilo, ¿verdad? Donde tendríamos un -1 sobre la variable, perdón, aquí no sería a, esto aquí en lugar de eso sería una x, lo que sería la variable que yo estaba integrando y después la constante que tenía por ahí, ¿verdad? Que sería esta x que está acá. Entonces eso es lo que tendríamos por ahí y nada más nos faltaría evaluar, ¿verdad? En esos casos. Entonces vean que esto al final lo que nos va a dar, ya para tener el resultado final de este campo eléctrico, menos, si quisiera, ¿verdad? Yo lo puedo sacar por ahí, pero lo que voy a hacer es que en lugar de sacarlo, lo que voy a hacer es nada más darle vuelta entonces a esta expresión, ¿verdad? A estos dos, es como si les estuviera dando vueltas. Es lo mismo, verlo así, ¿verdad? Entonces esto me queda como 2pi k sub e, el sigma, el x, y después esto va a estar multiplicado entonces por 1 sobre la raíz de, entonces en ese caso yo pondría R2, bueno, como le di vuelta, entonces aquí pongo R1 al cuadrado más x al cuadrado, y aquí menos 1 sobre la raíz de R2 al cuadrado más x al cuadrado. Y esto aquí cierra. Okay, entonces aquí noten que como R1 es más pequeño, entonces al estar de denominador, ¿verdad? Al final, aunque está el cuadrado y toda la raíz está de denominador, entonces esto va a dar un número, por estar abajo, un número más grande que este de acá. ¿Ok? Entonces esto aquí va a dar un positivo. Entonces eso tiene sentido porque nuestra dirección, bueno, perdón, aquí me falta el i, ¿verdad? La idea es que nuestro campo eléctrico esté dado hacia la dirección positiva, ¿verdad? En esta dirección hacia arriba. Entonces, esto aquí se puede garantizar, ¿verdad? Por estos valores de acá, que este es más pequeño y este es más grande, están de denominador, entonces esto es más grande, esto es más pequeño, que eso va a ser un positivo. ¿Sí? Y entonces ahí tendríamos lo que sería la parte de obtener el campo eléctrico. Y lo último que falta es llegar y decir que en este ejercicio lo que nos decían es que hay cierto, cuando yo me acerco, cuando este X es muy, muy pequeño, entonces yo puedo decir que esto tiende a cero. Entonces eso es lo que nos falta trabajar. Lo que vamos a hacer nada más es que voy a sacar todo, bueno, vamos a ver cómo podemos despreciar esta parte de acá, ¿verdad? Esto es X al cuadrado, nada más es como se vería esa parte ahí, que no se indefina, es lo que queremos nada más. Y después vamos a decir que este X también es muy pequeño y entonces eso es lo que nos va a decir que el campo eléctrico tiende a ser. Entonces eso lo hago después de este corte. Muy bien, entonces ya para finalizar lo que sería este ejercicio, lo que nos dicen es nada más verificar que estos tiende a cero, ¿verdad? Cuando X es muy pequeño. Entonces, bueno, es fácil verlo, ¿verdad? De puro inicio, porque aquí si esto se vuelve cero, ¿verdad? Si esta parte de aquí es cero, esto también es cero. Vean que esto no se indefine, vean que R1 cuadrado y R2 cuadrado hacen que no se indefinan esas divisiones. Y al hacerlo un número dado, no indefinido, ¿verdad?
por cero, que sería lo que me daría toda esta parte de acá, entonces lo que tendríamos un campo igual a cero. Pero igual nosotros podríamos hablar un poco, ¿verdad? Lo que sería el límite y todo esto, ¿verdad? Como para decir cuándo es que ya puedo yo empezar a despreciar esa carga. Entonces veamos el caso donde este X, ¿verdad? Este X de acá, este X, ajá, es mucho más pequeño que R1 y también evidentemente por ello es mucho más pequeño que R2, ¿verdad? Si es mucho más pequeño que el radio interno, pues evidentemente será aún más pequeño, ¿verdad? Que el radio más grande. Entonces, si yo hago eso, yo lo que voy a obtener ahí para el campo y lo que puedo hacer es que saco factor común este R1 cuadrado, ¿verdad? Nada más haciendo una multiplicación y división en esta parte de aquí, igual para este R2, yo lo que voy a obtener es algo por este estilo. Este 2pi, este caso E y el X se mantienen, y después lo que voy a tener por acá es 1 sobre ese R1, que lo que hice fue, lo saco, ¿verdad? Factor común, y si sale la raíz, entonces ya no es cuadrado, y lo que me queda dentro de la raíz es nada más un 1 más X al cuadrado y R1 al cuadrado. ¿Okay? Y después a este lado, algo muy similar. El R2 lo saqué, entonces esto me queda 1 más X al cuadrado, R2 al cuadrado. Entonces, aquí, por yo decir que estos son, que X es mucho más pequeño que ellos, ¿verdad? Porque ya se está acercando al cero, entonces yo puedo despreciar estas dos de acá, ¿ok? Yo lo que digo es que este valor que está aquí tiene un número muy pequeño arriba y uno muy grande comparado, ¿verdad? Abajo. Entonces, esto de aquí nada más es cero y esto también aquí se vuelve cero, ¿ok? Y entonces vean que lo que me queda nada más la raíz de uno, que la raíz de uno es uno. Y entonces esto de aquí, al final, lo que me quedaría es algo así, 2pi ke x sobre, ¿verdad? No, perdón, esto multiplicado por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Okay, esto es un menos aquí. Entonces eso es lo que tendríamos ahí para ese caso. Y de nuevo, como X es muy pequeño, entonces yo podría llegar y decir, bueno, todo lo demás son constantes sencillas, ¿verdad? Entonces esta es la que me hace pequeño el campo eléctrico hasta el punto, ¿verdad? Para un cierto valor de X donde ya simplemente es despreciable. Pero bueno, eso es lo que nos quedaría ahí para casos donde X ya es, donde se cumplen estas condiciones, ¿verdad? Entonces eso es como una forma ahí de simplificar para los casos como más cercanos, ¿verdad? Lo que sería el disco. Ya para casos muy lejanos, entonces yo no puedo hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Yo no puedo llegar y decir que eso es igual a cero. Entonces tienen que quedarse con esta expresión de acá, que es como la más general, ¿verdad? Esa es la que tendríamos como más general. Y entonces, por lo menos eso es lo que trabaja el ejercicio hasta ese punto. Entonces, el ejercicio realmente tiene otro par de incisos más, me parece, o uno o dos más, pero bueno, ya con esto quedó lo suficientemente extenso y ya trabajamos bastante, ¿verdad? Porque yo también le agregué otra sección ahí, pero ya con eso entonces trabajamos lo que sería, vean que esto fue con una distribución de carga superficial, ¿verdad? Esto nada más es un disco, pero yo también podría trabajar con otro tipo de figuras, ¿verdad? Ya sea volúmenes, entonces podría trabajar con, qué sé yo, esferas, conos, todo lo que tenga por lo menos algún tipo de simetría, ¿sí? Que me permita no pensar en integrales triples o dobles, sino que sean integrales sencillas, ¿verdad? Siempre vamos a tener eso, de que nos va a quedar con una integral sencilla, por lo menos hasta el nivel ya lo que sería en física 3 podría ya trabajarse con integrales dobles o triples porque ya se vio el tema. Pero por lo menos lo que es esto, ¿verdad? O lo que vendría ahí en los ejercicios son simetrías, ¿verdad? O figuras con una cierta simetría que nos permiten llegar a una integral más sencilla, que en este caso, por ejemplo, dependía de R. ¿Okay? Entonces, sí, con eso estaría terminando el ejercicio. Muchas gracias por su atención.